Gracias a Karen, el atípico Consejo de Ministros que encabezó el presidente Gustavo Petro ayer, con transmisión en vivo, sigue siendo tema de conversación en Colombia. Las intervenciones de la vicepresidenta Francia Márquez, de la ministra de Ambiente y Desarrollo Susana Muhammad, así como la pelea entre Gustavo Bolívar y Laura Sarabia, hacen parte de algunos de los fragmentos que hoy le dan la vuelta, Gigi, a las redes sociales. A ello se sumó, como nos decía ahora Karen López, la renuncia en las últimas horas del ministro de Cultura Juan David Correa y el director del DAPRE Jorge Rojas, la jefe jurídica de Presidencia Paula Robledo y los ministros de Ambiente y el director de la Unidad de Gestión del Riesgo anunciaron también su renuncia, eso sí, protocolaria. Pues ya tenemos invitado para tocar este tema. Claro que sí, nuestro invitado a esta hora es el profesor Carlos Vladimir Gómez, profesor titular de Univalle y director del programa de estudios políticos y resolución de conflictos de Univalle. Profesor Carlos Vladimir, bienvenido, buenas noches. Gildardo, Gigi, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, la primera pregunta es, ¿este ejercicio, a su juicio, fue genuino o hizo parte de una puesta en escena que no salió del todo bien? Pues en realidad no asistimos a un Consejo de Ministros. Consejo de Ministros es una instancia de política pública que permite al más alto nivel de gobierno desarrollar acciones a nivel de coordinación y articulación. Coordinación entre campos de política, articulación en campos al interior pues, de una propia política. Y esto no se vio ayer, no se tomaron decisiones. Digamos, las reacciones que tuvimos el día de hoy de parte de los ministros que asistieron a este supuesto consejo fue de manifestar estar en presencia más de un ejercicio de rendición de cuentas frente a los compromisos que mencionaban los trinos del presidente Gustavo Petro. Profesor, esa intervención de la vicepresidenta Francia Márquez, que ha generado mucha polémica, ¿puede marcar o profundiza, si se quiere, la ruptura al interior del gobierno? Pues, ahí hay, digamos, varias lecturas, porque ya se proyecta la idea de la campaña. Ratificar o refrendar más bien el proyecto político del progresismo. Entonces hay una gran preocupación con la manera como se cierra este gobierno y cómo se intenta conquistar el poder en continuidad al año 2026. Yo creo que vimos expresiones muy propias de estos espacios íntimos, pero en cadena nacional. Realmente hubo cierta espectacularidad en muchas de las emocionalidad, en muchas de las intervenciones. Entonces, esto era un poco más histriónico, ¿no? Sí, hubo mucho de eso, realmente hubo mucho de eso. Eso es propio, digamos, de la esencia humana, propio también de la política, que es hecho, por supuesto, por seres humanos, pero que no debió haberse expuesto en cadena nacional. Esto, la verdad, si hubo libreto, por lo menos, que es lo que se especula, sí. No salió muy bien. Bueno, hay que decir que en las últimas horas se ha conocido que el presidente Gustavo Petro ya tendría el reemplazo de Jorge Rojas en el DAPRE y se trataría de Angie Rodríguez, que era asesora del Ministerio de Salud, mientras se conoce de Argentina la renuncia también de Camilo Romero, que fue gobernador de Nariño y obviamente tiene algunas aspiraciones muy seguramente al Congreso. Pero, profesor Carlos Vladimir Gómez, ¿es la plataforma de lanzamiento de la campaña política para el pacto histórico? Yo creo que son dos movimientos que hay que leer. Primero, esto sí, la idea de que se proyecta ya el año electoral, la proyección del 2026, la necesidad de avanzar y ganar más curules por parte del pacto histórico en el Congreso de la República y, como dijimos hace un momento, la posibilidad de refrendar o no el ejercicio del gobierno para los próximos 4 años. Pero también la posibilidad de reconfigurar su cierre frente a compromisos que, como vimos ayer y fue aceptado por el propio presidente de la República, están muy a medio hacer. Compromisos que están consignados en el Plan Nacional de Desarrollo. Preocupa mucho, por ejemplo, las diferencias en las lecturas de indicadores, en la manera como se está haciendo el seguimiento, el monitoreo a estas acciones. El señor presidente llegó con una suerte de evaluación de medio tiempo muy diferente a lo que se está preparando y lo que se está programando desde el DNP, que es la entidad encargada de hacer este seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, lo que también deja ver
eventualidad que vivimos ayer, nuevo estilo de los consejos de ministros. sí, fue que pues no hay tampoco un adecuado sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación a la acción propia del plan de desarrollo. Preocupa, por supuesto. Profesor Carlos, a juzgar por lo que trinó esta mañana el presidente Gustavo Petro, a él no le disgustó este ejercicio. ¿Será porque en términos de comunicación logró lo que quería y es que nos puso a hablar a los medios de comunicación y a todos los colombianos de este tema? Y este es un ejemplo, ¿no? Sí, es posible. Yo lo expresé a varios medios el día de hoy. Esto habría que preguntárselo directamente a él, porque sí, se especuló mucho el día de hoy con que había un libreto, con que es una jugada política de Gustavo Petro, un gran jugador de la política, pero pues realmente no habría lectura para afirmarlo de esa forma. Es decir, realmente amalgamar el campo político de la izquierda, el progresismo, que es lo que podría eventualmente soportar una campaña fuerte el próximo año, no se logran con este tipo de acciones. De hecho, hoy lo que se está discutiendo es la posible fractura frente a un proyecto que estaba ya empezando a venderse, sobre todo para las elecciones del Congreso, con lista única, con lista cerrada, con una cabeza muy firme para poder conquistar más curules en el Congreso de la República, pero esto está en entredicho. Profesor, nos fuimos a las calles para preguntarle a la gente qué opina de lo que pasó ayer. ¿Vieron o no el Consejo de Ministros? ¿Y qué percepción les quedó? Prácticamente se ve que hay una desconexión en lo que el presidente quiere con lo que se está haciendo. O sea, él está dando unas órdenes, pero como que los ministros, de cierta manera, se están desligando. Porque el presidente dice una cosa y la ministra dijo otra cosa. Entonces, pues ahí no le puedo la mano ni a la ministra ni al presidente. Es una controversia, porque se pone entredicho él y pone entredicho a sus ministros, a pesar de que yo soy fanática y seguidora de Petro, porque pues no ha tenido, los ministros como tal no ejecutan porque no han tenido colaboración del Congreso. Yo pienso que no ha llegado a un acuerdo. El presidente dice una cosa, la vicepresidenta dice otra cosa, y no ha llegado como a un acuerdo. Bueno, profesor, la gente un poco confundida en medio de tantos hechos mediáticos dentro de un mismo Consejo de Ministros, que es una reunión que nunca se transmite en vivo y a la que no estamos acostumbrados a ver. Pero, profesor, ¿gana o pierde el gobierno y el proyecto progresista cuando se ventilan públicamente los trapos sucios, como decía un congresista? Yo creo que pierde porque quedó muy entredicho la capacidad de gestión de los ministros, y hablo en general, Por no su estoy ejecutoria. dando cuenta de uno en particular, porque sorprende mucho que casi todos dan la misma respuesta o dieron la misma respuesta frente al llamado de atención del señor presidente. El llamado de atención era: ministro de Educación, 18 compromisos con el pueblo, usted no ha cumplido nada, ministra tal. Bueno, frente a esos llamados de atención, las respuestas de los ministros fueron casi todas iguales. Coincidieron en que en la estructura de administración pública hay un mecanismo de corrupción, así fue como lo caracterizaron, entonces que con la corrupción es muy difícil trabajar. Esa respuesta común sí parecía libreteada. De acuerdo, que no propiamente han encargado a funcionarios, incluso se mencionaron viceministros con agendas paralelas, fue lo que dijo el presidente. Entonces, como quien dice, no estamos ni siquiera nosotros gobernando nuestra agenda, y que dada esas dificultades era muy complicado transformar la gestión y avanzar en los compromisos del gobierno. Entonces, sí deja mucho que desear, porque la capacidad de gestión, entonces, ¿para qué tengo ministros? Sí, o están descubriendo, digamos, en la administración pública colombiana que el agua moja, que el mecanismo de corrupción está, que es Yo creo complejo. que lo que queda en tela de juicio es también como esa capacidad de respuesta. Si estaba libreteada, imposible que a todos le hubieran dado la misma respuesta. Para cerrar rápidamente, la renuncia protocolaria de algunos, la renuncia individual de otros, ¿esto qué genera? Y bueno, los que estaban esperando, o quienes estaban esperando, era todo el mundo que renunciara, era Laura Sarabia
y Armando Benedetti, y esas renuncias por ahora no se ven. ¿Cuántos al agua para la política? Sí, hay una reconfiguración, lo que se puede esperar es una reconfiguración para el cierre del proyecto, para mirar qué tanto puede avanzar su plan de desarrollo, potencia mundial de la vida, todo este tipo de apuestas, pero estos cambios, la verdad, en este gobierno fueron mucho más que en gobiernos anteriores, es decir, estamos acostumbrados a estos remesones, a estas crisis, 2 o 3 ejercicios dentro de un periodo presidencial. Aquí asistimos a crisis ministeriales cada 6 meses, entonces es muy difícil la continuidad en el cargo. Sí. Llegan ministros a decir que todo es muy complejo, entonces no puedo dar resultados. Profesor, Muy gracias complicado. por acompañarnos esta noche y ayudarnos a entender toda esta innovación en los consejos de ministros.